Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva clase del curso virtual Crisis y Terapia de Pareja. Ustedes se preguntarán por qué soy tan estructurado para decir esa bienvenida siempre. No sé, no importa. ¿Intentaré cambiarla en el futuro? No sé, no importa. Vamos, hoy día tenemos una clase que tiene que ver con meternos ya en tierra derecha. Porque hoy día comienza el tercer módulo de este curso tan bonito. Y es un curso que va a dar para un diplomado. Ya les vamos a contar lo que va a ser el diplomado en terapia de pareja, donde vamos a practicar todo esto en profundidad, con muchos más contenidos, con muchos más detalles y por supuesto, como les dije, práctica, práctica, práctica. Porque esto yo diría que es 2 veces más difícil que una terapia individual. Sí. Ok, hoy día nos vamos a hablar sobre el real problema, ¿cierto? Yo les había dicho que es un aspecto central poder descubrir el real problema en las parejas. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo en terapia cuando el real problema no es detectado y se aborda cualquier problema. Se pierde tiempo, se pierde plata, se pierde prestigio de la profesión, porque las parejas siguen padeciendo, solo que la terapeuta o el terapeuta les dice hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto, y no es el real problema. Por eso es importantísimo, y yo creo que es un distintivo central en nuestra terapia, la terapia que proponemos en Factual, poder enfocarnos en lo que es el real problema. Todo esto que vamos a ver de aquí para adelante, ustedes me van a poder decir, Claudio, me manda un texto con respecto a este método, textos con respecto a esto de develar el real problema, y no hay. No hay. Pero estamos en un proyecto en el cual vamos a hacer algunos ebook con respecto a toda esta información, más detallada por supuesto, tal vez con algunas citas de algunos conceptos puntuales, y pretendemos mandárselo a nuestros estudiantes que tomen el curso cuando tengamos listos los ebook, por supuesto. Bien, no sabemos todavía si va a ser gratuito, pagado, pero ya estamos en conversaciones. Espero que les guste mucho porque vamos a preparar también varios casos clínicos para incluir en esos ebook. Ok, el real problema. Nosotros, nuestro único rol con este real problema que hay que develar para ahorrarnos muchos problemas es saber preguntar. Y segundo, ir detectando cuando no se entiende. Lo que nosotros llamamos hacernos amigos de la inteligibilidad, que se entienda. Por eso tenemos que bajar un poco nuestras ganas y nuestra capacidad de poner de nuestra cosecha. Porque si nosotros ponemos de nuestra cosecha para que la cosa se entienda, estamos invisibilizando a la pareja y sus experiencias. Por eso digo bajar nuestra actividad mental, teórica, que funcione rápido esto, pero en pos de develar las experiencias de ellos. Y yo digo que hay que ser bueno para preguntar, para poder develar el real problema. Hay que ser bueno para preguntar, porque todo se basa en eso, en este primer momento. Preguntar. ¿Y cómo es que se pregunta? ¿Y por qué cosas se pregunta cuando queremos develar el real problema? Se pregunta por, bien, la experiencia, pero no cualquier experiencia, es la experiencia del problema. Aquí tenemos que descubrir, como dice un estudiante muy brillante que he tenido, que se llama Nicolás Mill, él dice que hay que develar el cómo del qué. Fíjense, anoten eso. Hay que develar el cómo del qué. ¿Qué significa eso? Que el problema es un qué le pasa, pero tenemos que descubrir el cómo del problema, o sea, el cómo del qué le pasa, ¿cierto? Y ese cómo del qué le pasa es la vivencia del problema, o la experiencia del problema, ¿cierto? ¿Y qué tipo de experiencia? La experiencia pre-reflexiva. Ojalá ustedes hayan ido haciendo con lo que acabo de decir un mono, como dicen, un esquema, lo que acabo de decir, y les va a quedar muy claro. Si necesitan hacer el esquema, pónganle pausa
y vuelvan unos minutos atrás y hagan ese esquema, ¿bien? Entonces, lo que necesitamos nosotros descubrir de ese cómo, del qué, es poner algunas evidencias en relación a este problema. Sí, evidencias. Tiene que ver con hechos vividos. Estas son las dos grandes evidencias que tenemos en la investigación fenomenológica que hacemos de la vida de nuestros pacientes. La primera evidencia, hechos vividos. No son solo hechos, son hechos vividos por un quién. Que aquí mi profesor, mi ex profesor, David Adasme me diría, Claudio, eso de hechos vividos ya haces como una separación. Pero yo lo quiero dejar claro para ustedes, para que se perciba claramente. ¿Por qué una separación? Pues, un hecho y es vivido por un quién. Él diría eventualidad. Eventualidad. Pero dejémoslo por mientras como hechos vividos porque ayuda a entenderlo mejor. Ya en clases más avanzadas vamos a poder ver, o en actividades más avanzadas de factual, vamos a hablar de eventualidad, donde alguien está ya inserto, absorbido, compenetrado y es en el mundo, ¿cierto? Pero vamos con calma, vamos con calma. Nosotros le vamos a decir una primera evidencia, hechos vividos. Y la segunda evidencia son las fechas, ¿bien? Estas dos evidencias van a ayudarnos a fundamentar lo que están diciendo como problema. Recuerden, las parejas no es que vengan a mentir, pero están diciendo cosas que a veces no son. No por maldad, no por querer mentir, ni por querer confundir al terapeuta. No, no, no. Porque no logran acceder realmente a lo que les pasa. ¿Bien? Entonces decimos, eso que les pasa tiene que estar fundamentado con evidencias. Por eso nosotros vamos a pedir comprobaciones. No del modo, oye, a ver, compruébamelo, dime hechos que fundamenten eso. No, no, le vamos a ir preguntando, ¿cómo fue? ¿Cómo es ese problema? Estas son preguntas para ir descubriendo el cómo del qué. ¿Cómo es ese problema? ¿Cómo lo vives? ¿Dónde te pasa? ¿Por qué es tan insostenible? ¿Por qué vinieron ahora? ¿Qué está ocurriendo en la vida actual? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo te hace sentir? ¿Qué es lo problemático de esto? ¿Qué es lo que hizo que esto se volviera intolerable, insostenible? ¿Qué es lo que más te problema? Esos son aspectos que nos van a llevar a hablar del problema. Un aspecto muy censurado en la terapia, por ejemplo, centrada en las soluciones. No se habla mucho del problema, se habla de las soluciones, ¿cierto? Nosotros ya veíamos en la clase anterior lo importante de hablar del problema para desenredar este enredo. Tenemos que ver cómo se enredó, ¿se acuerdan? Excelente. Entonces, estas son algunas preguntas que yo diría. Y nosotros, porque estas son algunas preguntas que le hacemos directamente al paciente. Pero ojo, son preguntas que a mí se me ocurren. Son preguntas que dan lo mismo, si la hacen así o la hacen de otro modo. Pero ¿saben qué no da lo mismo? Las preguntas que nosotros tenemos internamente. Y cuando digo internamente, entre comillas, por supuesto. Ahí algunos van a decir, pero Claudio, esto es interno, externo. Bueno, privadamente, dejémoslo así, que lo tenemos de modo privado. Preguntas que tenemos nosotros como terapeutas, que si nosotros tenemos esas preguntas verdaderamente vividas como terapeuta, nos va a guiar a que nos salgan preguntas asertivas por la boca. Y cuando digo por la boca, que ya dejan de ser privadas las preguntas, las compartimos, las hacemos. Entonces, ¿qué preguntas son las que tenemos que tener como terapeutas nosotros internamente, privadamente, para que nos salgan preguntas asertivas públicamente? ¿Quieren saber? Son dos preguntas centrales. La primera es, ¿qué experiencia, tomen nota, qué experiencia tendrá esta persona que el mundo se le ha hecho inhabitable? Fíjense, ¿qué experiencia tendrá esta persona que el mundo se le ha hecho inhabitable? Interesante. ¿Se acuerdan cuando Vittorio Guidano, para quienes conocen a Vittorio Guidano, decía, hay que tener una pregunta en terapia? Él decía,
¿Cómo era la pregunta? Él decía, ¿qué experiencia tendrá la persona que necesita darse esta explicación? ¿Mm? Esa era la pregunta que tenía Vittorio Guidano. Acá no es así. Es, ¿qué experiencia tendrá esta persona que el mundo se le ha hecho inhabitable? Porque el mundo se le está haciendo inhabitable. Para tener que venir a terapia, el mundo tiene que estar difícil de habitar, ¿cierto? Esa es la primera pregunta. Esa pregunta tiene que llevarnos a hacer muchas preguntas, porque estamos intentando descubrir la experiencia que tiene esta persona que está haciendo que el mundo se viva inhabitable. Entonces, les tenemos que preguntar por esa experiencia. ¿Qué experiencia tendrá esta persona? Que de tal forma la está viviendo que este mundo se está haciendo inhabitable. La segunda gran pregunta que tenemos que tener como terapeuta dice, ¿cómo? Fíjense lo hermoso. Estas preguntas no están en los libros, es creación de Factual. ¿Cómo se le presenta el mundo a esta persona que la lleva a tener una experiencia intolerable? ¡Qué hermoso! Permiso. ¿La notaron? ¿Cómo se le presenta el mundo a esta persona que la lleva a tener una experiencia intolerable? Ojo, no es solo el mundo circundante. No es solo el mundo circundante, es el mundo como lo hemos comprendido de aquí para atrás. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la ipseidad? Y creo que mencionamos también el tema de la alteridad. Bueno, el mundo se presenta como significados, ¿cierto? Entonces, para que se entienda estas dos preguntas que yo acabo de hacer, una centrada en cómo es la experiencia y la otra cómo se le presenta al mundo. Ojo, no cómo es el mundo, cómo se le presenta al mundo. Cómo se le revela. O también puede ser la pregunta, ¿cómo se le dona el mundo? O ¿cómo le reluce el mundo? También es buena pregunta. Pero ¿cómo le reluce el mundo a esta persona? Bien, entonces para que se entienda tenemos que comprender la experiencia como la hemos dicho antes. La pregunta 1 que hice recién, sobre la que tenemos que tener de modo privado y que guía las preguntas que hacemos públicas, tiene que ser esa experiencia comprendida como ipseidad, con todas las características que vimos hace, creo, 2 clases atrás. Porque si comprendemos la experiencia como una emoción, estamos fritos, no vamos a ser factuales. Entonces, primero comprender la experiencia como ipseidad, para comprender esa pregunta que tenemos que hacernos sobre cómo será la experiencia que tiene esta persona que el mundo se le ha hecho inhabitable. ¿Bien? Y la segunda consideración, para que se entienda la pregunta 2, tenemos que comprender el mundo como lo hemos mencionado antes, como un plexo relacional de significados, como una red conectada de significados. Por lo tanto, esta red que le da significado a los entes, y que de eso está encargado el Dasein, que no me voy a meter ahí en este curso, es el mundo para mí. Tiene un sentido, cargado de significados. Ese es el mundo. ¿Bien? Vamos a ver unos ejemplos y unos casos clínicos más adelante con respecto a esto, ¿cierto? ¿O les comento al tiro el caso? Yo les había prometido que en esta clase íbamos a ver el caso, ¿cierto? Ok, veamos el caso y después continuamos con los contenidos. Este caso, vamos a ver cuántos minutos nos van quedando. Dice el cronómetro que van cerca de 14 minutos. Bueno, avancemos. A ver si me demoro este término de clase en contarles este caso. Hay una pareja que llega y es una pareja en la cual llevan cerca de 2 años de relación. Ella tiene aproximadamente, digo aproximadamente para proteger los datos, vamos a dejar en 35 años. Y él tiene 37 añs. ¿Bien? Ella se dedica, es del área de la salud. Él es del marino, es marino, uniformado, marino, y llegan y se sientan en la consulta. Esta sesión fue presencial, sí, y les pregunto sobre qué los trae a consultar.
Y la primera indicación que yo hago es decirles, ambos me van a tener que responder esta pregunta, por lo tanto, pónganse de acuerdo quién me la va a responder primero y quién después. Entonces, bueno, el punto es que ella no comenta mucho, lo mira a él y él le dice, dilo, habla. Y ella responde. Ya bueno, lo que pasa es que yo vengo principalmente por el tema sexual. ¿Cómo le digo yo? Sí, sexual porque su pareja no quiere tener sexo con ella. Ah, le digo yo, ¿y cómo sabes que no quiere tener sexo contigo? Fíjense, pregunta hacia los hechos. No le pregunto, dime qué hechos fundamentan eso. No, no. ¿Cómo sabes, le digo yo, que él no quiere? Bueno, porque yo, me dice, cuando me acerco, él me hace como, ay, ¿qué pasa? No tengo ganas. Eso es un hecho, ¿se dan cuenta? No le pregunté, dime los hechos. Le pregunté así, ¿cómo sabes? Entonces, ella ella dice eso. Y yo le digo, oye, ¿y tú cómo interpretas que él haga eso? ¿Por qué crees que lo hace? No sé. No sabía. Pero espérate, le digo yo, cuando estás ahí y te acercas, ¿cómo comprendes que él se aleje? No sé, yo me imagino que él tiene miedo como a que no le funcione, el tema de la erección, o tal vez no rendir bien sexualmente, no sé, yo creo que por ahí, que debe tener como susto, como miedo, debe ser muy pudoroso, pero no estoy satisfecha con eso, porque obviamente ya hemos tenido sexo como 2 veces, y eso fue como el primer año. Y fue porque yo casi que lo violé, me dijo. Así me dijo. Yo lo violé. Y se reían los dos. Porque él decía, sí, fue como así. Una cosa así. Entonces, en este caso, ella plantea eso como problema. Por supuesto, profundizamos un poquito más con respecto a cómo lo vivía, etc. Y que, por supuesto, cuando yo le pregunto cuando yo me pregunto a mí sobre cómo se le revela al mundo y cuál es la experiencia intolerable, etc., llegamos a que ella se siente muy mal porque se van a acostar y ella dice que no puede dormir. Porque le dan ganas de ir a abrazarlo, le dan ganas de ir a tocarlo y y no puede dormirse y queda, dice, como media desesperada. Entonces que esto le está afectando mal en el término del sueño, en temas de sueño. Entonces ella está ahí y dice, tenemos que ir a terapia. Y está ahí como que le dan ganas de abrazarlo porque tiene a su pareja al lado, ¿me entienden? Y además no viven juntos, ¿eh? Entonces cuando va a quedarse con ella, ella le da muchas ganas de abalanzarse, pues, ¿me entienden? Entonces no le sale. Porque teme un nuevo rechazo. Porque cada vez que le rechaza, ella se siente muy mal. Entonces, ahora no lo está intentando. Pero como no lo está intentando y se está quedando con estas ganas de intentarlo, se queda, ¿cómo se dice? Con insomnio. ¿Bien? Entonces, en ese insomnio, ella empieza a decir, no, esta usted no puede ser. ¿Cómo estoy? Ya llevo 3 horas aquí y pensando en que lo abrazo o no lo abrazo. Y se hizo insostenible. Eso descubrimos, se hizo insostenible porque tiene que dormir. Y en ese no poder dormir, ella decidió ir a terapia de pareja. Así fue. Entonces, yo le digo, ya, pues, muchas gracias por tu experiencia, ahora cuéntame tú. Y él dice que viene y que lo que para él es un problema, que eso para él no es un problema, que para él el problema es que ella no le dice las cosas, entonces después anda afectada. Entonces de repente ella no le dice las cosas y él se levanta al otro día y ella anda como seria. Claro, porque pasó una noche terrible, sin poder dormir. Y él le dice, ¿qué te pasa? Él a todo esto muy directo, muy al hueso, muy qué sé yo. No mal, no pesado, así como de levantar la voz, pero muy al hueso como de, ¿qué te pasa? ¿Sí? Ah, ya. Muy así. Entonces él le dice, ¿qué te pasa? Y ella le responde, nada. Y a él dice que le aproblema mucho eso. Que no le pasa nada, ¿cómo no me dice? Entonces yo aquí pensaba y decía, aquí como que se tienen que decir algunas cosas, porque ella no le dice, a él le molesta que ella no diga, él después se molesta con ella, porque ella se molesta, y se termina volviendo como un automatismo este problema. Y eso fue lo que descubrí, así como en ese primer momento. ¿Cuál es el real problema hasta aquí? El real problema es que se termina siendo como un... Entonces también, él después como ella es media... Él la vive a ella como
un poco como colorienta y extraña por estar amurrada, etcétera, por cosas que no son, porque nunca sabe él por qué son, él dice, ya sabéis qué, me voy a ir a donde mi familia. Y se va donde su familia. Y después donde su familia, él se va como para sentirse mejor. Acuérdense del tema del cuidado. Él se cuida yéndose donde su familia, pero no contesta más el celular. Entonces después ella está afectada no solamente por haber dormido mal, sino que porque él no la incluye en la vida de su familia de origen, que es su mamá y sus hermanos. ¿Me entienden? Entonces ahí tenemos todo un problemazo. Entonces después cuando él llega, ella está como afectada de nuevo, pero después llega la noche y dice, ya, ahora sí, para arreglar todo, deberíamos, oye, pero si las parejas tienen sexo, piensa ella. Entonces nosotros deberíamos tener sexo y tal vez se solucionaría todo este problema. Entonces ya, ahora sí que me lanzo, oye, pero tal vez traiga más problemas esta cuestión porque él me va a decir que no. Y las veces que ha intentado, el no es rotundo porque él no concibe que no conversen las cosas. Entonces, para él, las cosas deberían estar bien conversadas, pero le pone el no a ella y así ustedes ya pueden ver el círculo vicioso que tenemos en esta relación de pareja, ¿cierto? Ok, este ejemplo vamos a usar para conversar sobre el método propiamente tal y también las herramientas que vienen en esta terapia de pareja y método propuesto por Factual. Bien, así que nos vamos a las próximas clases. Recuerden bien este caso, no se lo pierdan y anótenlo, ojalá los datos, porque cuando yo haga las próximas clases voy a asumir que ustedes se acuerdan bien del caso, ¿ok? Así que acuérdense para que no les pase que estén viendo la clase y digan, ¿cómo era el caso? No, tienen que saberlo, ¿bien? Así que nos vamos ahí a la próxima clase, que estoy un poco perdido en el número que es, pero creo que es la clase número 10, la que viene pronto. Así que nos va a quedar esa 10, 11, 12, 13, 14. La 10, 11, 12, 13, 14. 5 clases, nos quedan varias. Así que vamos con todo, que estén muy bien y nos vemos ahí. Saludos factuales. Chao.